Lanzando una mirada despectiva al dobladillo deshilachado de su vestido prestado, el conde se inclinó hacia su acompañante. En un francés parisino impecable y mordaz, el aristócrata murmuró: ¿Otra campesina desesperada para mi aburrimiento? Esperando una sonrisa vacía y simplona, el lord se quedó paralizado cuando ella lo miró a los ojos. Ella corrigió su arcaica gramática en francés, insultó sus modales en un fluido italiano napolitano, y le soltó un proverbio ruso sobre cerdos arrogantes. El salón de baile desapareció. El conde estaba arruinado. El salón de baile del duque de Devonshire olía abrumadoramente a cera de abeja derretida, a gardenias marchitas y a desesperación. Margaret Linfield permanecía perfectamente quieta contra una enorme columna corintia. Dejaba que el yeso enfriara su espalda a través de la fina seda de su vestido, usado 1000 veces. Le ardían los pies. Las zapatillas que llevaba habían pertenecido a su prima 5 años antes. El cuero se había endurecido hasta parecer madera. No cambió el peso de su cuerpo. Cambiar de postura significaba llamar la atención. Y la atención en esta sala era una moneda que no podía permitirse malgastar. Observaba el suelo. Era un mercado de carne. No había poesía en ello. No había romance en las faldas arremolinadas, ni en el agudo rasgueo de los violines. Era una transacción. Mujeres jóvenes, muertas de hambre y encorsetadas hasta que sus costillas se doblaban hacia adentro. Desfilaban ante hombres con gota, hombres con sífilis heredada, y hombres con suficientes tierras como para que las madres hicieran la vista gorda a ambas cosas. Margaret tenía 23 años. A los ojos de la educada sociedad que la rodeaba, era una reliquia, un fantasma que rondaba los bordes de la pista de baile. «Deja de encorvarte, Margaret. Pareces una fregona asustada». Lady Agatha, la tía y reacia guardiana de Margaret, apareció de entre la multitud. Su aliento olía a jerez y a caramelos de menta rancios. Agarró el brazo desnudo de Margaret, sus uñas clavándose en la piel. «No me estoy encorvando, tía», dijo Margaret, con voz completamente plana. «Simplemente intento respirar. El aire aquí es más espeso que un pudín». Otra vez quejándote. «La terrible costumbre de tu padre». Lady Agatha abrió su abanico con un sonido agudo y violento. «Tu padre se quejaba de la humedad en Venecia, del polvo en Roma, del frío en San Petersburgo. ¿Y qué consiguió con eso? Una tumba poco profunda en tierra extranjera y una hija sin ninguna perspectiva». Margaret tragó el sabor amargo en el fondo de su garganta. Su padre había sido un diplomático de poca monta. No había sido un hombre rico, pero poseía una mente brillante e inquieta. Había arrastrado a Margaret por toda Europa, pagando su educación con la única moneda que tenían, la experiencia. Ella había crecido regateando por pan en los mercados napolitanos, traduciendo misivas diplomáticas en desvanes parisinos llenos de corrientes de aire, y leyendo a Tolstoy en el ruso original mientras la nieve se acumulaba contra las ventanas. Cuando una fiebre repentina se lo llevó el invierno pasado, no le dejó nada. Solo 2 baúles de libros encuadernados en cuero y una montaña de deudas. Lady Agatha había pagado las deudas. A cambio, se esperaba que Margaret se vendiera al mejor postor para devolver la inversión. «Anímate», siseó Lady Agatha, apretando su agarre hasta que Margaret casi hizo una mueca de dolor. «Lord Kelsall viene hacia aquí. No hables a menos que te hablen, y por el amor de Dios, intenta parecer dulce. Los hombres detestan a las mujeres que parecen estar haciendo cálculos en su cabeza». Margaret siguió la mirada depredadora de su tía. Simon Danvers, el conde de Kelsall, se abría paso entre la multitud. No parecía un hombre disfrutando de una fiesta. Parecía un hombre navegando por un pantano. Era alto, vestía un severo traje de noche negro, que carecía de los adornos llamativos que preferían los jóvenes. Había un borde duro y cínico en su mandíbula, y un profundo agotamiento, hasta los huesos, en sus ojos oscuros. Era rico, asquerosamente rico. Margaret había oído los susurros en los salones. Minas de carbón en el norte, rutas marítimas en el este, y una finca en Yorkshire que abarcaba 3 códigos postales. Era el premio indiscutible de la temporada, y lo sabía. Se movía con una gracia arrogante,
asintiendo apenas un centímetro a las madres desesperadas que intentaban lanzar a sus hijas a su paso. A su lado caminaba Lord Peter, un hombre más bajo y de cabello claro, que en ese momento intentaba sin éxito reprimir un bostezo. Margaret sintió un pavor repentino y pesado. Conocía la expresión en el rostro de Kelsall. La había visto en los rostros de los comerciantes ricos que examinaban fruta magullada en un puesto del mercado. Estaba aburrido. Era intocable y estaba completamente convencido de que cada mujer en esta sala era una criatura sin cerebro y codiciosa que buscaba su título. «Tía Agatha, por favor», murmuró Margaret, tratando de liberar su brazo. «No hagas esto. No va a mirar 2 veces a una huérfana sin un centavo. Es humillante». «Silencio», espetó Lady Agatha. «Está caminando directamente hacia las mesas de refrescos. Vamos a interceptarlo». Antes de que Margaret pudiera anclar sus talones en el suelo, Lady Agatha se abalanzó. Arrastró a Margaret a través de un hueco entre 2 viudas corpulentas, pisando bruscamente el dobladillo de una debutante que pasaba, y las plantó directamente en el camino del conde de Kelsall. Margaret cerró los ojos por una fracción de segundo. Rezó para que un socavón se abriera bajo el suelo y se la tragara entera. Cuando los abrió, el conde se estaba deteniendo. Estaba a menos de 3 pies de distancia. El olor a sándalo caro y lino limpio atravesó el hedor del salón de baile. No parecía complacido. «Lord Kelsall», canturreó Lady Agatha, subiendo su voz una octava a un registro empalagoso y azucarado que hizo que a Margaret le dolieran los dientes. ¡Qué absoluto deleite! Habíamos perdido toda esperanza de verle esta noche. Simon Danvers hizo una pausa. No suspiró, pero la tensión de los músculos alrededor de sus ojos comunicó un suspiro perfectamente. Miró a Lady Agatha con la máscara vacía y educada de un hombre que ha tenido esta misma conversación 600 veces. «Lady Agatha», dijo. Su voz era un barítono bajo, áspero en los bordes como grava envuelta en terciopelo. «Un placer. Solo buscaba un vaso de algo que no fuera limonada caliente. Por supuesto, por supuesto. El gentío de esta noche es simplemente espantoso». Lady Agatha empujó a Margaret hacia adelante. Margaret tropezó ligeramente. Su zapato de madera se enganchó en una tabla del suelo antes de enderezarse. Sus mejillas ardieron con una humillación caliente y punzante. «Puedo presentarle a mi sobrina, la señorita Margaret Linfield. Acaba de regresar a Inglaterra después de muchos años en el extranjero». Simon desvió su mirada hacia Margaret. El silencio se alargó. No era un silencio romántico. Era una evaluación clínica. Margaret mantuvo la barbilla en alto, negándose a bajar la mirada a su corbata, aunque mirar directamente a la cara de un noble se consideraba atrevido. Vio exactamente lo que él veía. Él observó la seda ámbar desvaída de su vestido. La forma en que el corpiño había sido ensanchado y vuelto a coser para adaptarse a su figura más ancha y madura, vio la ausencia de perlas en su garganta, vio la tensión defensiva de su boca. «Otra más», decían sus ojos. Otro caso de caridad desesperado y envejecido, sacado del desván para intentar atrapar una pensión. Margaret sintió que sus uñas se clavaban en sus propias palmas. La arrogancia de aquel hombre era sofocante. Estaba allí, seguro de su riqueza, seguro de su masculinidad, juzgando su valor por los hilos deshilachados de su manga. «Señorita Linfield», dijo Simon, su tono completamente desprovisto de inflexión. Hizo una reverencia superficial y protocolaria. «Mi lord», respondió Margaret. Su voz era tranquila, firme. No hizo una reverencia más profunda de lo que exigía el protocolo. Lord Peter, de pie un poco detrás del conde, se movió incómodo. «Sofocante aquí dentro, ¿no es así?», ofreció, tratando de suavizar la incómoda y pesada tensión. «Ciertamente», dijo Simon. No apartó la vista de Margaret. Había una chispa de irritación en él ahora. Estaba cansado del juego. Estaba cansado de ser casado. Quería hacer añicos la fachada educada de esta anciana codiciosa y su estoica sobrina de aspecto trágico. Se inclinó ligeramente hacia Lord Peter. Mantuvo su rostro perfectamente compuesto, una educada sonrisa aristocrática pintada en sus labios, como si estuviera haciendo un cumplido encantador sobre la música. Cuando habló,
Su voz fue conversacional, destinada enteramente a Peter, pero lo suficientemente alta para que Margaret y su tía la oyeran. Dieu qui ne s'arrête jamais, murmuró Simon en francés. Dios, esto nunca se detiene. Margaret parpadeó. La sangre rugió en sus oídos, corriendo tan rápido que sonaba como el oleaje del océano. Simon continuó, su acento parisino nítido, aunque ligeramente rígido. Regardez-la, ses vêtements tombent dans lambeaux. Une autre fille sans dot, silencieuse et stupide, qui espère qu'un titre la sauvera de la misère. C'est pathétique. Disons une banalité et fuyons. Mírala, su ropa se cae a pedazos. Otra chica sin dote, silenciosa y estúpida, que espera que un título la salve de la pobreza. Es patético. Digamos una trivialidad y huyamos. Lord Peter se atragantó con su propia saliva, tosió en su mano, sus ojos se abrieron de horror mientras lanzaba una mirada a Margaret y Lady Agatha. Sabía que no podían entender, pero la pura crueldad de decirlo en sus caras era una línea que Simon rara vez cruzaba. Lady Agatha, reconociendo la cadencia extranjera y asumiendo que era una marca de sofisticación de alta cuna, esbozó una amplia sonrisa simplona en su rostro. «Oh, francés! ¡Qué deliciosamente continental, milord! Siempre he dicho que el idioma francés es el alma misma del romance». Simon le devolvió la sonrisa a Lady Agatha. Era una sonrisa fría y vacía. «Tiene toda la razón, señora. El alma misma». Se volvió hacia Margaret, listo para ofrecer un breve asentimiento de despedida y marcharse para siempre. Esperaba que ella estuviera mirando al suelo. Esperaba una mirada en blanco, incomprensiva. No esperaba que estuviera sonriendo. Era una sonrisa pequeña y peligrosa. No llegaba a sus ojos. Sus ojos eran duros, brillantes como esquirlas de pedernal a la luz de las velas. La ratoncita de campo estoica y patética había desaparecido. Margaret dio medio paso adelante. La distancia entre ellos se acortó. No miró a Lord Peter. No miró a su tía. Clavó su mirada directamente en los ojos oscuros y arrogantes del conde de Kelsall. El silencio a su alrededor pareció bajar una octava. El bullicio del salón de baile se desvaneció en un zumbido sordo y distante. Cuando habló, su voz ya no era tranquila. Era clara, resonante y entonada para llegar exactamente a los tres. «Votre accent», dijo Margaret en francés. Simón se quedó helado. La sonrisa educada murió en sus labios al instante. Margaret inclinó la cabeza. Su expresión era de una piedad suave y clínica. «Su acento es pasable, milord, aunque un poco anticuado. Pronuncia las vocales como un viejo tutor del siglo pasado. Y no se dice caerse a pedazos para la seda. Es una metáfora de campesinos. Pero supongo que no se puede esperar que un hombre de Yorkshire entienda los matices de la alta costura». Lord Peter dejó escapar un sonido que era mitad jadeo, mitad gemido. Simon se quedó paralizado. Durante 3 segundos completos, el conde de Kelsall pareció completa y absolutamente desnudo. El color desapareció de su rostro, dejando su piel de un blanco crudo contra su corbata negra. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que un músculo se contrajo visiblemente bajo su pómulo. Había apuntado con un mosquete a un conejo, y el conejo le había respondido con un cañón. Lady Agatha miraba de uno a otro, su sonrisa congelada en una máscara de pánico confuso. «Margaret, ¿qué estás diciendo?» Margaret la ignoró. El francés había corregido su arrogancia. Ahora necesitaba abordar sus modales. Cambió su peso, echando los hombros hacia atrás. El idioma italiano, cuando se habla correctamente, es música. Pero el italiano napolitano, hablado con el staccato rápido y agudo de las calles, es un cuchillo. Sei un uomo piccolo, vestito di velluto. Le disparó en un italiano rápido y ardiente, las sílabas golpeando su ego como granizo en un techo de hojalata. «Pensi che il tuo denaro ti dia il diritto di sputare sulle persone che consideri inferiori. Non sei annoiato, mio signore. Sei vuoto, hai l'anima di un banchiere e i modi di un cane randagio. Y usted es un hombre pequeño vestido de terciopelo. Cree que su dinero le da derecho a escupir a las personas que considera inferiores. No está aburrido, mi lord. Está vacío. Tiene el alma de un banquero y los modales de un perro callejero». La respiración de Simon se entrecortó.
No entendía las palabras. Su italiano se limitaba a términos musicales, y vino malo, pero entendió el tono. Era un desollamiento verbal. Estaba siendo desvestido, diseccionado y encontrado completamente deficiente por una mujer que llevaba la seda de ayer. Abrió la boca para hablar, para disculparse, para defenderse. Ni siquiera lo sabía. Margaret no le dio la oportunidad. No había terminado. Su padre le había enseñado que si debes derribar a un hombre, te asegures de que no se vuelva a levantar. Tomó una última bocanada de aire. El aire en sus pulmones se sentía como hielo, afilado y estimulante. Bajó la voz. El idioma ruso salió de ella, pesado, gutural y profundamente resonante. Sonaba a invierno. Svinia v zolotoi korone ostayetsia svinie. Un cerdo con una corona de oro sigue siendo un cerdo. Dejó que la última sílaba brutal colgara en el aire entre ellos. Margaret dio un paso atrás. Alisó la falda deshilachada de su vestido ámbar, con manos perfectamente firmes. El fuego en su pecho ardía intensamente, consumiendo la humillación y dejando solo una extraña y fría paz. «Ha sido un absoluto placer conocerle, Lord Kelsall», dijo Margaret en un inglés impecable y sin acento. «Le dejaré con su limonada. Intente no ahogarse en ella». Se dio la vuelta. «Tía», dijo Margaret, pasando junto a la completamente desconcertada Lady Agatha sin detenerse. «Voy al carruaje. Puedes seguirme cuando termines de adular». Margaret se alejó. No se apresuró. Mantuvo la espalda rígidamente recta, abriéndose paso entre la multitud de debutantes y viudas como un barco cortando aguas oscuras. Detrás de ella, Simon Danvers permanecía clavado en el suelo. «Dios santo», exclamó Lord Peter, mirando la figura de Margaret que se retiraba. «Simon, viejo amigo, creo que acaba de matarte». Simon no respondió. No podía. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un ritmo pesado y frenético que no había sentido en años. El aburrimiento que había cubierto su vida como polvo gris había desaparecido en el lapso de 60 segundos. La humillación le quemaba la garganta, pero debajo de su escozor algo más se estaba incendiando. Miró el espacio vacío donde ella acababa de estar. Recordó el destello de pedernal en sus ojos, la precisión despiadada de su francés, la violencia musical de su italiano. No era una ratoncita de campo desesperada, era una maldita tormenta. Simon extendió la mano y agarró el hombro de Lord Peter, su agarre tan fuerte que hizo que su amigo hiciera una mueca de dolor. «Averigua su dirección», dijo Simon. Su voz era ronca, despojada de todo su anterior acento aristocrático. «Simon, no puedes hablar en serio. Te odia. Acaba de destriparte verbalmente. No me importa». Simon miró fijamente las puertas al otro lado del salón de baile, donde el dobladillo de un vestido de seda ámbar acababa de desaparecer. «Averigua dónde vive, Peter. Ahora». El sol de la mañana no favorecía en nada al salón de la casa adosada que Lady Agatha había alquilado en los confines de Mayfair. Exponía las manchas de agua en el techo, iluminaba las motas de polvo que danzaban sobre la alfombra raída y resaltaba los bordes amarillentos de las cortinas de encaje. Margaret estaba sentada junto a la ventana. Estaba remendando el dobladillo del vestido de seda ámbar. El hilo que usaba era de un color ligeramente incorrecto, un tono demasiado brillante, pero apenas importaba. Probablemente nunca volvería a usar esa cosa miserable. Lady Agatha yacía sobre el diván, con un paño húmedo presionado sobre sus ojos. Finalmente había acorralado a un conocido que hablaba francés en el baile, poco después de la dramática salida de Margaret. La traducción del aluvión de Margaret había provocado que Lady Agatha consumiera 3 vasos de brandy medicinal al regresar a casa. «Ruina», gimió Lady Agatha desde debajo del paño. Su voz era un graznido seco. «Ruina total y absoluta. Insultaste a un conde, un hombre que posee la mitad de Yorkshire. Lo llamaste cerdo. Un cerdo con una corona de oro», corrigió Margaret sin levantar la vista de su aguja. «La distinción es importante. Implica que la riqueza no puede comprar la buena cuna. Seré expulsada de la sociedad. Apenas te aferrabas a los bordes de ella, tía». Lady Agatha se quitó el paño de la cara y fulminó a su sobrina con la mirada.
Desagradecida, te acogí, pagué al sastre de tu padre, y así es como me lo pagas, declarando la guerra al noble más poderoso de Londres. Tendremos que irnos al campo hoy mismo, antes de que las columnas de chismes publiquen la historia. Margaret clavó la aguja en la seda pesada. Dudo que Lord Kelsall vaya corriendo a los periódicos para anunciar que fue humillado por una solterona sin un centavo. Los hombres como él entierran sus humillaciones. No las publicitan. Un golpe fuerte y seco en la puerta principal hizo vibrar los cristales de las ventanas. Ambas mujeres se quedaron heladas. Lady Agatha se incorporó de un salto, el paño húmedo cayendo a su regazo. A esa hora, una visita era completamente inapropiada. El golpe sonó de nuevo. No era el golpeteo educado y tentativo de un vecino. Era una exigencia. Oyeron los pasos arrastrados de su única y sobrecargada doncella en el pasillo. La puerta principal se abrió con un gemido. Una voz masculina y grave murmuró algo indistinguible. La doncella soltó un chillido. Unas botas pesadas pisaron el suelo de madera del pasillo. No esperaron una invitación. La puerta del salón se abrió de golpe. Simon Danvers, el conde de Kelsall, estaba en el umbral. Parecía ocupar todo el oxígeno de la habitación. Llevaba un pesado abrigo de montar de color carbón que olía a lana húmeda y a caballos. Gotas de lluvia se aferraban al ala de su sombrero, que se quitó lentamente, mientras sus ojos oscuros recorrían el patético y estrecho espacio. Observó el papel pintado que se despegaba, la chimenea fría y, finalmente, a Margaret. Lady Agatha jadeó, agarrándose la garganta como si estuviera sufriendo un espasmo cardíaco. Lord Kelsall, Margaret no JDO, no se levantó, tiró deliberadamente del hilo con fuerza, hizo un nudo y cortó el hilo con los dientes. Dejó a un lado el vestido ámbar y lo miró. «Está usted invadiendo nuestra casa, milord», dijo Margaret. Su voz era completamente plana. Simon entró en la habitación. No pidió permiso. Le entregó su sombrero goteante a la doncella paralizada que flotaba detrás de él y le cerró la puerta del salón en la cara. El pestillo sonó con un clic inquietantemente fuerte. «Lady Agatha», dijo Simon, su tono enérgico y profesional. «No parece usted bien. Le sugiero que vuelva a su dormitorio. La señorita Linfield y yo tenemos un asunto que discutir». Lady Agatha miró desesperadamente del conde a su sobrina. Sus instintos de trepadora social luchaban ferozmente con su terror. «Milord, lo que sea que ella dijo anoche, le aseguro que está muy enferma. Una fiebre cerebral». «Déjanos, Agatha», interrumpió Margaret. No apartó los ojos de Simon. Lady Agatha no necesitó que se lo dijeran dos veces. Se levantó de un salto del diván, casi tropezando con su bata, y prácticamente huyó de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. El silencio que siguió fue sofocante. Simon se adentró más en la habitación. Parecía demasiado grande para ella. Se detuvo junto a la chimenea fría, apoyando una mano enguantada en la repisa agrietada. Miró a Margaret. Ella le devolvió la mirada. Él esperaba que estuviera aterrorizada, o engreída, o al menos a la defensiva. No era ninguna de esas cosas. Estaba sentada perfectamente quieta, con las manos cruzadas en el regazo, observándolo con la mirada cautelosa y calculadora de un gato acorralado. «Es usted una mujer difícil de localizar, señorita Linfield», dijo Simon finalmente. «Quizás sea a propósito», respondió Margaret. «La mayoría de la gente que vive en una miseria relativa no anuncia su dirección». La mandíbula de Simon se tensó. «He venido aquí para discutir sus condiciones de vida». «Entonces, ¿por qué ha venido? ¿Para exigir una disculpa? ¿Para que me arresten por insultar a un noble del reino? Ahórrese el aliento». «No tengo dinero para pagar una multa, y no me disculparé. No estoy aquí por una disculpa». Simon se giró completamente para mirarla. La fachada cínica y aburrida que había llevado la noche anterior había desaparecido por completo. En su lugar había una intensidad aguda y calculadora. «Vine porque requiero un servicio». Margaret enarcó una ceja. «Me temo que no me alquilo como instructora de baile, milord. Sus vocales en francés están completamente perdidas». Un músculo se contrajo en la mejilla de Simon. De hecho, dejó escapar un suspiro corto y áspero, que podría haber sido una risa,
si no hubiera sonado tan completamente falto de humor. «Tiene usted una lengua venenosa, señorita Linfield», dijo en voz baja. «Tengo un instinto de supervivencia, Lord Kelsall. A menudo se confunden con lo mismo». Simon metió la mano en el bolsillo interior de su pesado abrigo. Sacó una gruesa pila de pergamino doblado, atado con una cinta de cuero oscuro. Lo arrojó sobre la pequeña y tambaleante mesa de té que había entre ellos. Los papeles aterrizaron con un golpe sordo. «¿Qué es eso?», preguntó Margaret, negándose a inclinarse para inspeccionarlo. «Correspondencia», dijo Simon. Se quitó los guantes de cuero dedo por dedo, con los ojos fijos en ella. «Durante los últimos 6 meses, un consorcio de comerciantes navieros que opera desde Nápoles y San Petersburgo ha estado intentando socavar mis exportaciones de carbón al Mediterráneo. Y lo están consiguiendo. Lo hacen evitando a mis agentes y tratando directamente con los capitanes de puerto». Margaret lo miró completamente desconcertada. «Fascinante. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo exactamente? Estas cartas fueron interceptadas por uno de mis capitanes la semana pasada. Detallan los sobornos exactos, los horarios y los nombres de los funcionarios portuarios implicados en la trama. Entonces, haga que sus empleados las traduzcan y lleve el asunto a las autoridades comerciales». «Mis empleados», dijo Simon, su voz bajando a un registro bajo y peligroso, «están actualmente bajo sospecha de haber sido sobornados por el mismo consorcio que intenta arruinar mis rutas». Las cartas están en un dialecto cifrado, una mezcla de jerga callejera napolitana, argot marítimo y cirílico ruso. Margaret miró la pila de pergamino. Una lenta y aterradora comprensión comenzó a amanecer en ella. Simon se acercó a la mesa. «Se las llevé a un profesor de Oxford». Logró descifrar un párrafo antes de admitir que la sintaxis era un desastre bastardo que no podía desentrañar. Dijo que requería a alguien que no solo hubiera estudiado los idiomas en un aula, sino a alguien que hubiera vivido en los suburbios de esas ciudades. Alguien que entendiera el ritmo de la jerga. Miró directamente a los ojos de Margaret. «Sei un uomo piccolo vestito di velluto», repitió Simone. Su italiano era atroz, destrozado por su lengua inglesa, pero las palabras eran precisas. Se había memorizado su insulto. «Creo que así es como me llamó». La respiración de Margaret se entrecortó. Luchó por mantener su rostro impasible. «¿Quiere que traduzca su correo robado?», dijo lentamente. «Quiero que decodifique la destrucción de mis competidores», corrigió Simon. «Necesito a alguien completamente desconectado de mi negocio. Alguien que mis enemigos no sepan que existe. Y más importante, alguien cuya absoluta crueldad he experimentado de primera mano. No soy una empleada. No, es una mujer sin dote, sin perspectivas, y con una tía que depende totalmente de su capacidad para atrapar un marido antes de que el carnicero deje de darle crédito». La cruda verdad de aquello golpeó a Margaret como un golpe físico. Se estremeció, sus uñas clavándose en sus palmas. La pura arrogancia de él al entrar en su casa, despojarla de su dignidad y exponer su pobreza sobre la mesa. «Fuera», susurró Margaret. Simon no se movió. «Le pagaré». Dije que se fuera. 3,000 libras. La cifra quedó suspendida en el aire húmedo del salón. Era absurda. Era asombrosa. 3,000 libras no era solo dinero. Era libertad. Era suficiente para pagar las deudas ocultas restantes de su padre. Era suficiente para comprar una casita en Somerset, lejos de Lady Agatha, lejos de las burlas sofocantes de la ciudad. Sierra Independencia. Margaret tragó saliva. Miró la puerta. Miró las cartas. Lo odiaba. Odiaba el corte severo de su abrigo, la línea inflexible de su boca, el hecho de que pudiera lanzar una suma de dinero que alteraría toda la trayectoria de su vida, como si estuviera dando una propina a un mozo de cuadra. «¿Por qué yo?», preguntó Margaret con la voz tensa. «Tiene recursos ilimitados. Podría encontrar otro lingüista». «Porque usted me odia», dijo Simon simplemente. Margaret parpadeó. «Si contrato a alguien a quien le agrado, o a alguien que teme mi título, me dirán lo que creen que quiero oír», explicó Simon. Sus ojos eran oscuros, serios. Había un cansancio en él que no había notado en el baile. «Suavizarán los golpes en el texto. Usted, señorita Linfield,
Con gusto me diría que el barco se está hundiendo mientras me entrega un yunque. Necesito la verdad sin adornos de estos documentos. Necesito una traductora que no dude en darme malas noticias. Margaret lo miró fijamente. Era una lógica extraña y retorcida. También era completamente correcta. Se puso de pie. Alisó la falda de su sencillo vestido de mañana. Se acercó a la mesa de té y recogió la pila de cartas. El pergamino se sentía grueso y caro. Desató la cinta de cuero y desdobló la primera página. La letra era un garabato apretado y frenético. Escaneó las primeras líneas. Era exactamente como él dijo. Una mezcla caótica de caracteres cirílicos que deletreaban jerga marítima italiana. Era una pesadilla lingüística. También era brillante. «Están operando desde la bahía de Nápoles», murmuró Margaret, sus ojos recorriendo la página. «Pero el respaldo es ruso. Orlov, muy probablemente. La sintaxis en el segundo párrafo implica un puerto de invierno». Simon se quedó perfectamente quieto. Observó cómo cambiaba su rostro. La máscara estoica y amarga se desvaneció, reemplazada por un enfoque intenso y afilado. Sus ojos se movían de un lado a otro. Sus labios se movían en silencio, mientras armaba el rompecabezas. «¿Puede hacerlo?», preguntó él. Margaret dobló la carta y la golpeó contra su palma. Lo miró. El fuego había vuelto a sus ojos. «Sí. Entonces tenemos un acuerdo». «Lo tenemos», dijo Margaret, «pero bajo mis términos». Las cejas de Simon se alzaron. «No está en posición de negociar términos, señorita Linfield. Soy la única que puede leer la cerradura de la bóveda de sus competidores. Lord Kelsall. Estoy en la única posición para negociar». Dejó caer las cartas de nuevo sobre la mesa. «No trabajaré aquí. La luz es terrible y mi tía rondará. Además, no seré tratada como una sirvienta. Soy una consultora lingüística. Se dirigirá a mí con respeto y se mantendrá al margen mientras trabajo». Simon la miró fijamente. Estaba acostumbrado a ser obedecido al instante. No estaba acostumbrado a que una mujer de pie sobre una alfombra apolillada le dictara órdenes. Una lenta y aterradora comprensión lo invadió. No estaba molesto, estaba intrigado. «Mi carruaje la recogerá mañana por la mañana a las 8 en punto», dijo Simon. «Trabajará en mi estudio en Danvers House. Tendrá toda la luz y la tranquilidad que necesite, y le pagaré la mitad de la suma por adelantado». «Espero el giro del Banco de Inglaterra», replicó Margaret. «Hecho». Simon se dirigió hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el pomo del latón y la miró por encima del hombro. «Abríguese bien, señorita Linfield», dijo. Una leve y peligrosa sonrisa, finalmente tocando la comisura de su boca. «Mi casa es grande. Tiende a hacer frío». «Estoy bastante acostumbrada al frío, milord», respondió Margaret. «Sobreviví a su compañía anoche, ¿no es así?» La sonrisa desapareció. Simon abrió la puerta y salió. Danvers House no era un hogar. Era una fortaleza de caoba, mármol y silencio. Margaret estaba sentada en un enorme escritorio de roble en la esquina de la biblioteca privada del conde. La habitación olía a papel viejo, tabaco de pipa y cera de abeja. 2 paredes enteras estaban cubiertas de libros detrás de cristales con celosía de latón. Las ventanas eran imponentes paneles de vidrio que daban a una lúgubre plaza londinense empapada por la lluvia. Llevaba 4 horas trabajando. Tenía los dedos manchados de tinta negra y un dolor sordo le palpitaba en la base del cráneo. El cifrado era increíblemente complejo. Los autores usaban mercancías como metáforas para los sobornos. Seda significaba lingotes de oro, grano significaba favores políticos, y hierro significaba violencia física. Simon estaba sentado al otro lado de la habitación, hundido en un profundo sillón de cuero con orejeras, cerca de la crepitante chimenea. No había dicho una palabra en 2 horas. Estaba revisando libros de contabilidad, con el ceño fruncido, un par de gafas de lectura con montura de alambre posadas en el puente de su nariz. El silencio entre ellos era denso, pero había cambiado. Ya no era el silencio agresivo y pesado del salón. Era el zumbido de 2 engranajes trabajando en la misma máquina. «Va a quemar sus barcos», dijo Margaret de repente, su voz rompiendo el silencio. La cabeza de Simon se levantó de golpe. Se quitó las gafas.
¿Qué? Margaret golpeó el pergamino frente a ella. El ruso, Volkov, le escribe a su homólogo napolitano. Dice que el carbón de Yorkshire es demasiado pesado. Deja que el hierro lo hunda en el puerto antes de que se paguen las tarifas. Simon se levantó y cruzó la habitación en 3 largas zancadas. Se acercó al escritorio, parándose justo detrás de su hombro. Se inclinó para mirar la carta. El aroma a sándalo y jabón limpio la envolvió. Margaret se puso rígida, muy consciente de su proximidad. «Muéstreme», exigió él. Margaret señaló con la pluma de su cálamo una línea de escritura cirílica irregular. «Aquí. Deja que el hierro lo hunda». En el contexto de este dialecto, hierro es fuerza. Sabotaje. Ya no intentan superar las ofertas de sus capitanes de puerto. Van a hundir sus buques mercantes mientras están anclados en Nápoles. Simon miró el papel. No leía ruso, pero trazó la línea que ella señalaba con su dedo índice. Apretó la mandíbula. ¿Cuándo? No da una fecha, pero menciona la fiesta de San Genaro. Eso es el mes que viene. Simon maldijo en voz baja, una maldición aguda y fea. Se enderezó, alejándose del escritorio hacia la ventana, pasándose una mano por su cabello oscuro. 3 barcos, murmuró mirando la lluvia. Tengo 3 bergantines muy cargados que deben llegar a Nápoles en 3 semanas. Si se hunden, la pérdida de la carga es una cosa. La pérdida de las tripulaciones. Se detuvo. Cerró los ojos. Margaret lo observó. Era la primera vez que veía una grieta en su armadura aristocrática. No estaba pensando en el dinero. Estaba pensando en los marineros. Puede enviar jinetes para interceptarlos en Gibraltar, dijo Margaret en voz baja. Desvíelos a Génova. Los hombres de Volkov no controlan los puertos genoveses. Simon se dio la vuelta. La miró. La miró de verdad por un largo momento. Las tarifas de Génova se comerán las ganancias. Mejor perder las ganancias que los barcos y los hombres, respondió Margaret sin dudar. Simon volvió al escritorio. Ya no parecía enojado. Parecía increíblemente cansado. Acercó una silla y se sentó frente a ella, sus rodillas a centímetros de distancia bajo la pesada madera. «Tiene una mente rápida, señorita Linfield», dijo. No era un cumplido diseñado para halagar, era una observación objetiva. Una necesidad, milord. Las mentes lentas mueren de hambre. Apoyó los codos en el escritorio, entrelazando los dedos. Hábleme de su padre, el hombre que le enseñó a leer el lenguaje de ladrones y diplomáticos. Margaret hizo una pausa. Su pluma flotaba sobre el tintero. Normalmente desviaba las preguntas sobre su padre, envolviendo su dolor en una gruesa capa de sarcasmo. Pero al mirar los ojos agotados de Simon, el sarcasmo se sentía demasiado pesado para levantarlo. «Era un diplomático», dijo Margaret, su voz más suave de lo que pretendía. «Uno menor. Pasó su vida tratando de suavizar las pequeñas disputas de reyes y zares. Creía que si la gente pudiera entender los idiomas de los demás, no necesitarían matarse entre sí. Un idealista, un tonto», corrigió Margaret, aunque no había malicia en su tono, solo tristeza. Murió endeudado porque pagaba por traducciones en lugar de pagar el alquiler. Me arrastró por todo el continente. Aprendí a regatear en italiano para no pagar de más por el pan. Aprendí ruso para poder leer los avisos de desalojo que los caseros clavaban en nuestras puertas. Simon observó sus manos. No eran las manos suaves y pálidas de una debutante. Eran capaces. Tenía una pequeña cicatriz desvaída en el nudillo izquierdo y callos en los dedos de sostener una pluma. «No tuvo una infancia», señaló él. «Tuve una educación», respondió ella ferozmente. «No me arrepiento. Solo lamento que la sociedad valore más la habilidad de una mujer para bordar un cojín que su habilidad para desmantelar un embargo comercial». Simon emitió un zumbido bajo. «La sociedad está compuesta en gran parte por idiotas». Margaret levantó la vista, sorprendida. Era la primera cosa en la que estaban de acuerdo desde que se conocieron. «Crecí en las minas», dijo Simon en voz baja. Margaret frunció el ceño. «Usted es un conde». «Soy el 4º hijo de un conde», corrigió Simon. «Mi padre me despreciaba. Mis hermanos mayores eran los herederos. Yo era el repuesto que no quería. Me envió al norte a gestionar las minas de carbón cuando tenía 14 años. Esperaba que fracasara o muriera de pulmón negro.
Se miró sus propias manos. Eran grandes, los nudillos ligeramente nudosos. No fracasé. Aprendí cómo corrían las vetas. Aprendí a tratar con los capataces. Cuando una fiebre se llevó a mi padre y a mis 3 hermanos en un solo mes, heredé el título. Pero no soy uno de ellos, señorita Linfield. Me siento en sus salones de baile y todo lo que puedo oler es el polvo de carbón. Margaret lo miró fijamente. El lord arrogante e intocable del salón de baile había desaparecido. El hombre sentado frente a ella estaba magullado, de carácter duro y profundamente cínico. Era un superviviente, igual que ella. ¿Por qué me insultó en francés?, preguntó en voz baja. Simón no se inmutó. La miró directamente a los ojos. Porque la vi de pie contra ese pilar, con cara de querer prenderle fuego a la habitación. Porque reconocí la expresión en su rostro. Odiaba a todos en esa sala, incluyéndolo a usted, especialmente a mí, asintió él. Y quería ver si se rompería o si contraatacaría. Quería ver si el fuego era real. Fue una prueba cruel. Soy un hombre cruel. No, dijo Margaret, su voz apenas un susurro en la silenciosa biblioteca. Solo está cansado. La respiración de Simon se entrecortó. La miró fijamente. El aire entre ellos de repente se sentía muy delgado, muy cargado. Se inclinó hacia adelante, la distancia entre ellos cerrándose sobre las cartas manchadas de tinta esparcidas. Un golpe seco en la puerta de la biblioteca rompió el momento. Ambos se apartaron bruscamente, como si hubieran tocado una estufa caliente. Simon se levantó de inmediato, su rostro volviendo a una máscara de indiferencia educada. «Adelante», gritó. Su voz un ladrido grave. Lord Peter abrió la puerta. Miró entre los dos, sintiendo la pesada y crepitante tensión en la habitación, y se aclaró la garganta torpemente. «Disculpa, Simon. Señorita Linfield, no quise interrumpir», dijo Peter, mirando a todas partes menos a ellos. «Pero hay un caballero en el vestíbulo, un señor Thornton. Afirma representar a la autoridad comercial napolitana. Dice que necesita hablar con usted de inmediato». Margaret miró las cartas cifradas sobre el escritorio. Volvió a mirar a Simon. El frágil puente de entendimiento que acababa de formarse entre ellos se desvaneció, reemplazado por la fría realidad inmediata de la guerra que estaban librando. «Siga traduciendo», le ordenó Simon, su voz desprovista de la vulnerabilidad que había mostrado 10 segundos antes. «Encuéntreme cada nombre en esos documentos». Salió de la biblioteca, dejando a Margaret sola con el olor a tinta, tabaco y la repentina y aterradora comprensión de que ya no odiaba al conde de Kelsall. La pesada puerta de roble se cerró con un clic, sellando a Margaret dentro de la biblioteca. El silencio fue inmediato, pero ya no era pacífico. Era el silencio tenso y vibrante de un alambre estirado justo antes de romperse. Margaret miró la puerta durante 10 segundos. Miró las cartas cifradas. La tinta parecía burlarse de ella, un revoltijo caótico de ruso e italiano que contenía el destino de cientos de marineros y una vasta fortuna. Cogió su pluma, la mojó en el tintero, el líquido oscuro aferrándose a la punta como una pesada gota de sangre. Volvió a mirar el pergamino. «Encuéntreme cada nombre», había ordenado él. Peinó la escritura irregular de la carta de Volkov, sus ojos escaneando más allá de las metáforas de grano, seda y hierro. Buscó a los conectores, los hombres que facilitaban los sobornos. El texto era increíblemente denso. La jerga napolitana retorcía el alfabeto cirílico en un código bastardo. 3 párrafos más abajo lo encontró. No era un nombre propio. Era un título seguido de una descripción física escrita en una cruda ortografía fonética. «El perro que guarda la puerta inglesa. Come nuestro grano. Tiene la marca de la viruela en la mandíbula. Le pagamos el primero de cada mes para que mire hacia otro lado del puerto». Margaret frunció el ceño. La puerta inglesa significaba la aduana de Londres. El hombre estaba en la nómina. Era el que se aseguraba de que los manifiestos falsos fueran aprobados, permitiendo que los barcos de Volkov atracaran sin sospechas, mientras que los barcos de Simon eran atacados en el extranjero. Dejó a un lado el pergamino y acercó el libro de contabilidad de Simon.
Hojeó las pesadas páginas de color crema, escaneando las columnas de pulcra escritura de empleado. Encontró la sección sobre autoridades portuarias y enlaces aduaneros. Su dedo se detuvo. Allí estaba. William Thornton. Enlace principal. Autoridad aduanera de Londres. El estómago de Margaret se encogió. Thornton no representaba a la autoridad comercial napolitana para ayudar a Simon. Thornton era el hombre de adentro. Estaba aquí para averiguar cuánto sabía Simon, o quizás para guiarlo hacia una solución falsa. Margaret se levantó. Su silla raspó violentamente contra el suelo de madera. No se molestó en limpiarse la tinta de los dedos. No se molestó en alisarse el pelo. Cruzó la biblioteca, abrió la puerta de par en par y salió al gran y resonante pasillo de Danvers House. El vestíbulo era un espacio cavernoso de mármol blanco y negro, dominado por una escalera de barrido. Simon estaba de pie cerca de las puertas principales, con las manos entrelazadas a la espalda, su postura rígida. Lord Peter flotaba nerviosamente cerca de un helecho en maceta. Frente a Simon había un hombre con un abrigo elegantemente confeccionado. Estaba demasiado tranquilo. Sostenía un bastón con empuñadura de plata y hablaba con una cadencia suave y practicada. Margaret caminó silenciosamente por el pasillo, deteniéndose justo detrás de la sombra de un pilar de mármol. «Le aseguro, Lord Kelsall», decía Thornton, su voz resumando una simpatía aceitosa y profesional. «Los rumores de sabotaje en Nápoles son muy exagerados. Los capitanes de puerto simplemente están aplicando nuevas tarifas temporales. Si desvía su flota a través de los canales aduaneros designados, que yo personalmente puedo agilizar por una modesta tarifa administrativa, su carga estará perfectamente segura». El rostro de Simon era una máscara de piedra fría. ¿Una tarifa administrativa? Ya veo. Es el costo de hacer negocios en el Mediterráneo, milord, dijo Thornton, ofreciendo una pequeña y tensa sonrisa. Al girar la cabeza, la luz del candelabro iluminó el lado de su rostro. Margaret lo vio claramente. Un grupo de viejas y picadas cicatrices de viruela corrían a lo largo de su mandíbula, el perro que guarda la puerta inglesa. Margaret salió de detrás del pilar. Sus suaves zapatillas de cuero no hicieron ruido en el mármol, pero el movimiento repentino atrajo la atención de Lord Peter. Abrió la boca para hablar, pero Margaret le lanzó una mirada tan aguda que cerró la boca de golpe. Caminó directamente al centro del vestíbulo. «Lord Kelsall», dijo Margaret. Su voz resonó clara y completamente fuera de lugar en la tensión masculina y profesional de la habitación. Simon se giró. Un destello de irritación cruzó sus rasgos, rápidamente reemplazado por la confusión. «Señorita Linfield, le dije que permaneciera en la biblioteca». Thornton también se giró, mirando a Margaret con la superioridad educada y displicente de un hombre que considera a las mujeres enteramente decorativas. Observó sus dedos manchados de tinta y su vestido sencillo. «Le pido disculpas, milord. No sabía que estaba entreteniendo al personal doméstico». Margaret no miró a Thornton. Mantuvo sus ojos fijos en Simon. «Encontré la traducción que solicitó, milord», dijo Margaret, su voz bajando a un tono plano y conversacional. Específicamente, el pasaje sobre el grano. Los ojos de Simon se entrecerraron ligeramente. Captó el ligero énfasis que ella puso en la palabra grano. «Continúe». Margaret giró la cabeza. Miró directamente a Thornton. Sonrió. Era exactamente la misma sonrisa aterradora que le había dado a Simon en el salón de baile. Margaret le dijo a Thornton. Su italiano era lento, deliberado y perfectamente entonado. Thornton se quedó helado. Margaret dio un paso hacia él. El perro de la cicatriz. La compostura suave y aceitosa de Thornton se hizo añicos. No sucedió lentamente. Se rompió como un panel de vidrio. Sus ojos se abrieron. Sus pupilas se dilataron en un pánico visceral repentino. El color desapareció por completo de su rostro, dejando las cicatrices de viruela en su mandíbula, destacando en un marcado relieve blanco. Su mano se apretó en su bastón con tanta fuerza que sus nudillos crujieron. La entendió. No hablaba italiano perfectamente, pero conocía la jerga callejera de sus pagadores. Conocía la palabra para perro, conocía la palabra para grano, y sabía que acababa de ser expuesto.
Simon no necesitaba hablar italiano para leer el puro terror en el rostro de Thornton. El comportamiento del conde cambió en una fracción de segundo. La rigidez aristocrática se desvaneció, reemplazada por el peligro letal y duro de un hombre que había crecido luchando en las peleas de gallos. Simon dio un paso adelante. La distancia entre él y Thornton desapareció. «Peter», dijo Simon. Su voz era muy tranquila, muy baja y absolutamente aterradora. «Cierra las puertas principales». Lord Peter no dudó. Prácticamente se lanzó hacia los pesados cerrojos de latón, echándolos con un fuerte chasquido metálico. Thornton retrocedió tambaleándose, levantando las manos. «Mi lord, yo no entiendo lo que dice esta mujer». «Esto es un ultraje. Soy un representante de la corona. Usted es un ladrón», interrumpió Simon suavemente. Extendió sus grandes manos, que se cerraron de golpe para agarrar las solapas del impecable abrigo de Thornton. Estampó al hombre hacia atrás contra la pesada madera de roble de la puerta principal. El sonido resonó como un disparo en el vestíbulo. «Estás aceptando monedas rusas para ahogar a mis marineros». «No, mi lord, por favor», jadeó Thornton, su bastón cayendo con estrépito al suelo de mármol. Simon se inclinó, su rostro a centímetros del de Thornton. «¿Quién es el contacto en Nápoles?» «Dame el nombre, Thornton, o juro por Dios que haré que el conductor de mi carruaje te ate a la parte trasera de un caballo y te arrastre hasta Yorkshire». Margaret observaba. Su corazón latía violentamente contra sus costillas, pero no apartó la vista. Esta era la realidad del mundo en el que había crecido. El poder no eran solo títulos y salones de baile. Era influencia, era violencia, era supervivencia. «Castillo», soltó Thornton ahogadamente, sus ojos girando en pánico. «Se llama Castillo, dirige los muelles del sur, recibe los envíos de Volkov. Yo solo apruebo los manifiestos aquí. Es todo lo que hago, lo juro». Simon lo miró fijamente durante un largo y pesado momento. Luego lo soltó. Thornton se desplomó contra la puerta, jadeando. «Peter», dijo Simon, sacudiéndose las manos como si acabara de tocar algo podrido. «Lleva al señor Thornton ante el magistrado. Diles que el conde de Kelsall presenta cargos por traición, fraude y sabotaje corporativo. Usa mi carruaje». «Enseguida, Simon», dijo Peter, su voz sorprendentemente firme. Agarró a Thornton por el brazo, arrastrando al hombre tembloroso lejos de la puerta. Simon no los vio irse. Se quedó en el centro del vestíbulo, su pecho subiendo y bajando ligeramente, su cabello oscuro cayendo sobre su frente. Lentamente se giró para mirar a Margaret. La adrenalina se estaba desvaneciendo, dejando un silencio pesado y cargado a su paso. «¿Te entendió?», dijo Simon. «¿Lo hizo?», respondió Margaret. Sus manos temblaban ligeramente. Las juntó frente a su falda, ocultándolas. «Es su hombre en Londres. Si evitas a Castillo en Nápoles, tus barcos estarán a salvo». Simon la miró fijamente. Miró sus dedos manchados de tinta, su vestido sencillo, sus ojos feroces e inquebrantables. Había contratado a una lingüista. Había conseguido un arma. «Vuelve a la biblioteca», dijo Simon en voz baja. «Necesitamos terminar las traducciones». Les tomó 3 días más desnudar las cartas por completo. Trabajaron en un ritmo extraño e íntimo. Margaret traducía el caos en inteligencia clara y procesable. Simon redactaba órdenes para sus capitanes, sus agentes y sus banqueros. Apenas hablaban de otra cosa que no fuera el trabajo. Pero el silencio entre ellos ya no era frío. Era cómodo. Era peligroso. En la tarde del 4.º día, Margaret dejó su pluma. La tinta en el tintero estaba casi seca. La pesada pila de pergamino se había reducido a un pulcro montón de libros de contabilidad en inglés. «Está hecho», dijo. Su voz era ronca. Simon levantó la vista de su escritorio. Tenía un aspecto terrible. No se había afeitado en 2 días, y ojeras oscuras amorataban la piel bajo sus ojos. Parecía más humano de lo que nunca lo había visto. Se levantó, caminó hacia una pequeña caja fuerte de hierro en la esquina de la habitación y giró el dial. La pesada puerta se abrió. Sacó un sobre blanco y nítido y volvió al escritorio. Dejó el sobre frente a Margaret. 3.000 libras, dijo Simon, giradas por el Banco de Inglaterra,
como acordamos. Margaret miró el sobre. No lo alcanzó. Era la respuesta a cada oración que había pronunciado en una pensión con corrientes de aire. Era el fin de la tiranía de Lady Agatha. Era la salvación. Se sentía como una lápida. «Gracias, milord», dijo Margaret formalmente. Cogió el sobre. Se sentía increíblemente ligero. Simon la observó. Su rostro era completamente ilegible. La máscara aristocrática firmemente de vuelta en su lugar. La crisis había sido evitada. El negocio había concluido. La barrera entre el conde y la solterona, sin un centavo, había regresado, más gruesa y alta que antes. «Mi carruaje la llevará de vuelta a casa de su tía», dijo Simon. Su voz era educada, distante. «Me ha hecho un gran servicio, señorita Linfield. Si alguna vez necesita una referencia para trabajo de oficina, no tiene más que pedirla». Margaret sintió un dolor agudo y repentino en el pecho. No era pena, era ira. Odiaba que pudiera apagar sus emociones tan limpiamente. Odiaba que ella no pudiera. Se puso de pie. «No necesitaré una referencia, Lord Kelsall. Voy a tomar este dinero y comprar una casita en Somerset. Me voy de Londres. No tengo ningún deseo de volver a ver otro libro de contabilidad u otro salón de baile en lo que me queda de vida». Un músculo se contrajo en la mandíbula de Simon. No parpadeó. «Somerset es muy tranquilo. Ese es exactamente el punto». Margaret se alejó del escritorio. No miró hacia atrás. Salió de la biblioteca, bajó por el largo y resonante pasillo y salió por la puerta principal. Cuando regresó a la casa alquilada, Lady Agatha la esperaba en el salón. «¿Y bien?», exigió su tía, sus ojos clavados en las manos de Margaret. «¿Te pagó? ¿Terminaste tu pequeña tarea de secretaria?». Margaret sacó el giro bancario del sobre y lo dejó sobre la mesa de té. Lady Agatha lo arrebató. Sus ojos se abrieron de par en par. Dejó escapar un sonido que era mitad jadeo, mitad chillido. «3,000. Margaret, cielos santos, estamos salvadas». «Debo llamar a la modista inmediatamente. Podemos comprarte un vestido nuevo. Podemos asistir al baile del duque de Rutland el jueves». «No», dijo Margaret. Lady Agatha se detuvo. «¿Qué quieres decir con no?». «Quiero decir no», dijo Margaret, su voz completamente plana. «Toma 500 libras. Eso cubrirá las deudas restantes que dejó mi padre, y pagará tu alquiler por el año. El resto es mío. Y me voy». «¿Irme a dónde?». «Lejos de ti. Lejos de esta ciudad». Margaret caminó hacia las escaleras. Se sentía vacía. Había ganado. Había vencido al sistema. Era independiente. Entonces, ¿por qué sentía que caminaba hacia su propia ejecución? Pasó los 2 días siguientes empacando. Compró un billete en el coche correo con destino a Bath, con la intención de alquilar un carruaje privado desde allí a Somerset. Pagó al carnicero, al panadero y a la modista, viendo a Lady Agatha hervir en una rabia silenciosa e impotente. La mañana de su partida fue fría y violentamente húmeda. La lluvia azotaba las ventanas de la casa, convirtiendo las calles de Londres en ríos de lodo gris. Margaret estaba de pie en el estrecho pasillo, vistiendo una pesada y sensata capa de lana. Sus 2 baúles estaban junto a la puerta principal. La doncella sobrecargada lloraba en su delantal, completamente desacostumbrada a que alguien le pagara su salario completo. «Estás cometiendo un terrible error», siseó Lady Agatha desde la puerta del salón, agarrando su bata. «Podrías haberlo atrapado. Lo tuviste a solas durante 4 días. Si tuvieras una onza de encanto, podrías haberlo comprometido. Podrías ser una condesa». «No quiero ser una condesa», dijo Margaret, atando las cintas de su sombrero con movimientos bruscos y nerviosos. «Y yo no atrapo a los hombres, tía. Eso se lo dejo a las arañas y a las mujeres desesperadas». El sonido de pesados cascos chapoteando en el barro exterior interrumpió la réplica de Lady Agatha. No se detuvo un carruaje. Era un solo caballo. Un enorme y aterradoramente grande caballo negro castrado echaba espuma, salpicando su pecho. Se detuvo en seco justo enfrente de la casa. El jinete se bajó de un salto. No se molestó en atar las riendas. No llevaba sombrero, y su pesado abrigo de montar estaba empapado, pegado a sus anchos hombros. Margaret se quedó helada. Su corazón se estrelló contra sus costillas con la fuerza de un martillazo. La puerta principal no fue golpeada.
Fue empujada con tal fuerza que golpeó la pared interior, agrietando el yeso. Simon Danvers estaba en el umbral. El agua goteaba de su cabello oscuro, corriendo por su rostro y empapando su corbata. Respiraba con dificultad, su pecho subiendo y bajando, mientras sus ojos oscuros se clavaban en Margaret. Ignoró a Lady Agatha por completo. Ignoró los baúles. Parecía completamente desquiciado. «Te vas», afirmó Simon. No era una pregunta. «El coche sale en 1 hora, milord», dijo Margaret. Forzó su voz para que permaneciera firme, aunque sus manos temblaban tanto que tuvo que apretarlas en la tela de su capa. «Está bloqueando la puerta». Simon entró, trayendo el olor a lluvia, cuero y caballo al estrecho pasillo. Cerró la puerta detrás de él con la bota. El pestillo hizo clic. «Mueva su caballo, Lord Kelsall», dijo Margaret, dando un paso atrás. «O llegaré tarde. No voy a mover el caballo, y no vas a ir a Somerset». Simon caminó hacia ella. No se detuvo hasta que estuvo a un pie de distancia, obligando a Margaret a estirar el cuello para mirarlo. El calor que irradiaba su piel húmeda era intenso. El aristócrata cínico y aburrido estaba completamente aniquilado. En su lugar estaba el hombre que había salido a garras de las minas de carbón. «Me pagaste», dijo Margaret, su voz bajando a un susurro áspero. «La transacción está completa. No tenemos más asuntos». «Me importa un bledo el dinero», prácticamente gruñó Simon. «Me importa un bledo el hecho de que durante los últimos 2 días he estado sentado en una casa con 80 habitaciones y el silencio me ha vuelto completamente loco». Margaret tragó saliva. «Ese no es mi problema. Es enteramente tu problema», replicó Simon, acercándose aún más. «Porque tú eres la que lo arruinó». «No arruiné nada. Salvé tu flota». «Arruinaste mi paz», gritó Simon. El repentino volumen hizo que Lady Agatha chillara y se retirara más adentro del salón. «Arruinaste mi aburrimiento. Pasé toda mi vida construyendo una fortaleza de indiferencia para que ninguna de estas personas codiciosas y vacías pudiera tocarme. Y tú entraste, me insultaste en 3 idiomas y quemaste la fortaleza hasta los cimientos». Margaret lo miró fijamente, el aliento atrapado en su garganta. «Me llamaste un cerdo con una corona de oro», dijo Simon, su voz bajando, la ira cambiando a algo crudo, algo desesperado. «Tenías razón. Fui arrogante, fui cruel porque era seguro. Pero ya no estoy seguro, Margaret». Extendió la mano. No le agarró el brazo ni la cintura. Llevó su mano grande y callosa suavemente, casi con vacilación, para acunar su mandíbula. Su pulgar rozó la cinta de su sombrero. Su toque era ardiente contra su piel fría. «Necesito la verdad sin adornos», susurró Simon, repitiendo las palabras que había dicho en esta misma casa una semana atrás. «Necesito a la mujer que me dirá que el barco se está hundiendo mientras me entrega un yunque. Necesito la tormenta». Los ojos de Margaret ardieron. Las murallas defensivas que había pasado años construyendo, el sarcasmo, el pragmatismo amargo, todo se astilló bajo el peso de su mano. «Simon», suspiró, usando su nombre de pila por primera vez. «No tengo dote, no tengo conexiones. La alta sociedad te destrozará por casarte con una solterona con un vestido deshilachado». «Que lo intenten», dijo Simon, una sonrisa aterradora y salvaje curvando sus labios. «Poseo la mitad del carbón de Inglaterra. Puedo congelarlos a todos para diciembre». La miró, sus ojos oscuros intensos y completamente vulnerables. «No vayas a Somerset. Ven a Yorkshire. Lucha conmigo. Traduce mis libros de contabilidad. Insúltame en ruso cuando sea un idiota. Cásate conmigo». No fue una propuesta florida. No hubo poesía, ni rodilla en tierra, ni mención de las estrellas o la luna. Estaba arraigada en la tierra, la tinta y la realidad. Era una asociación. Era exactamente lo que ella quería. Margaret lo miró. Dejó que el silencio se alargara solo por un segundo. «Ton accent français est toujours atroce», susurró Margaret suavemente. «Tu acento francés sigue siendo atroz». Simon soltó una risa áspera y entrecortada. No dudó. La atrajo contra su pesado abrigo mojado y bajó su boca sobre la de ella. No fue un beso suave y educado. Fue feroz, desesperado y posesivo. Sabía a lluvia e inevitabilidad.
Las manos de Margaret subieron, agarrando la lana húmeda de sus solapas, atrayéndolo más cerca, anclándose a él en el centro del pasillo con corrientes de aire. El mundo de los salones de baile y los corsés apretados desapareció por completo. Cuando finalmente se apartó, apoyando su frente contra la de ella, ambos respiraban con dificultad. «Tomaré eso como un sí», murmuró Simon, su pulgar acariciando su pómulo. «Es un sí condicional», corrigió Margaret, una sonrisa genuina y radiante finalmente apareciendo en su rostro. «Debes aceptar no volver a hablar italiano en mi presencia. Es profundamente ofensivo para mis oídos». Simon se rió, un sonido real y profundo que llenó el estrecho pasillo. «De acuerdo». Miró más allá de ella, sus ojos cayendo sobre los dos baúles empacados junto a la puerta. «¿Son tuyos?» «Sí». Simon extendió la mano, agarró las asas de ambos pesados baúles con una mano y se los echó sin esfuerzo sobre el hombro. Agarró la mano de Margaret con la otra. «Vamos, Lady Kelsall», dijo Simon, sus ojos brillando con una diversión peligrosa. «Tenemos un carruaje que coger y una guerra que librar». Margaret no miró hacia atrás a Lady Agatha. Salió a la lluvia torrencial de la mano del conde de Kelsall, lista para prenderle fuego al mundo. Y así es como se gana una guerra sin disparar un solo tiro. Margaret no solo sobrevivió a la tóxica jaula dorada de la alta sociedad, la hizo añicos por completo, usando su mente brillante, su lengua afilada y su negativa a retroceder. Simon se dio cuenta de que no quería un adorno silencioso. Quería una compañera que pudiera luchar en las trincheras con él. Si te encantó esta feroz batalla de ingenio a fuego lento, y ese final profundamente satisfactorio, revienta ese botón de «Me gusta», comparte esta historia con tus amigos, y suscríbete al canal para más dramas románticos épicos.